trabajo del segundo B en la licenciatura en enfermería para la materia de anatomía y fisiología de la persona, impartida por la doctora Iracema Díaz Pino. Nosotros somos el equipo número 2. Llevaremos a cabo el tema del estómago, en el cual veremos las funciones químicas y mecánicas. El equipo está conformado por Ramírez Sánchez, Mariana Denis, María Hernández, Ana Paulina Espinosa Tuela y su presentadora Luisa González López. El estómago. El estómago es una dilatación característica del tubo digestivo en forma de letra J. Este está situado directamente abajo del diafragma en el epigastrio e hipocondrio izquierdo. En el estómago se continúa la digestión de los almidones. En este se inicia la de proteínas y triglicéridos. En el bolo alimenticio semisólido se convierte en líquido y se absorben ciertas sustancias. Capas del estómago. La pared gástrica se compone de 4 capas básicas a comparación del resto del tubo digestivo, que cuentan con ciertas modificaciones. Estas 4 capas se dividen en los siguientes. La primera capa sería la capa mucosa, la segunda la capa submucosa, tercera capa sería la capa muscular y la 4 sería la capa serosa. La primera capa, como ya mencionamos, la capa mucosa, es la superficie de la mucosa de una capa de células epiteliales cilíndricas sencillas, llamadas también células de la superficie de la mucosa. Esta incluye laminada propia, tejido conectivo areolar y muscular de la mucosa, o también músculo liso. Estas células llegan a la lámina propia, forman columnas de células secretoras llamadas glándulas gástricas, que estas revisten muchos conductos en las criptas, o también llamadas fositas gástricas. Glándulas gástricas. Su epitelio cilíndrico está compuesto por 3 tipos de células. Cada tipo contiene un aspecto distinto, que son las siguientes: células mucosas del cuello, células principales y células parietales. Dice que las células mucosas del cuello están en la región del cuello y entremezcladas con unas células parietales que secretan moco. Las células principales están en la parte profunda de las glándulas gástricas, que secretan pepsinógeno, que se convierte en la pepsina al contacto con el jugo gástrico, y la pepsina es una enzima preolítica. Las células parietales en el cuello de la glándula gástrica son células grandes binucleadas que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Capa submucosa, compuesta por un tejido conectivo denso, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y las células ganglionares que forman un plexo submucoso de Meissner. Capa muscular, compuesta por 3 capas musculares: capa longitudinal externa, capa circular media, capa oblicua interna. Entre las capas musculares circular, longitudinal, hay grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas, conjunto que forman el plexo mientérico de Urbach. Sistema nervioso entérico. En la pared del tubo digestivo hay plexos de neuronas que constituyen el sistema nervioso entérico. Plexo mientérico. Entre las capas musculares circular y longitudinal, en toda la longitud del tubo digestivo. Plexo submucoso, por fuera del muscular de la mucosa, en los intestinos delgados y gruesos. Digestión mecánica y química en el estómago. Varios minutos después de que los alimentos entran en el estómago, se producen movimientos peristálticos suaves llamados ondas de mezclado, a intervalos de 15 a 25 segundos, los cuales mesereran los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas y los reducen a un líquido parecido a una sopa. Este es llamado quimo. Al ocurrir la digestión en el estómago, se inician ondas de mezclado más intensas en el cuerpo gástrico y se intensifican a medida que se acercan al píloro. El esfínter pilórico normalmente está casi cerrado, de modo que al llegar los alimentos a la abertura, cada onda de mezclado fuerza el paso de varios mililitros de quimo al duodeno por el esfínter. La mayor parte del quimo regresa al cuerpo del estómago, donde continúa su mezclado. La siguiente onda lo empuja de nuevo hacia el duodeno y fuerza el paso de un pequeño volumen de este líquido al intestino delgado. Estos movimientos anterógrados y retrógrados son el origen en gran parte del mezclado gástrico.
Los alimentos suelen permanecer en el fondo durante poco más o menos 1 hora sin mezclarse con el jugo gástrico. En dicho lapso continúa la acción digestiva de la amilasa salival. Sin embargo, poco después, en quimo se mezcla con el jugo gástrico, lo cual inactiva la amilasa salival y activa la lipasa lingual, de modo que se inicia la digestión de los triglicéridos en ácidos grasos y diglicéridos. Digestión mecánica y química en el estómago. Varios minutos después de que los alimentos entran en el estómago, se producen movimientos peristálticos suaves llamados ondas de mezclado, a intervalos de 15 a 25 segundos, las cuales maceran los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas y los reducen a un líquido parecido a una sopa llamada quimo. Al ocurrir la digestión en el estómago, se inician ondas de mezclado más intensas en el cuerpo gástrico y se intensifican a medida que se acercan al piloro. El esfínter pilórico normalmente está casi cerrado, de modo que al llegar los alimentos a la abertura, cada onda de mezclado fuerza el paso de varios mililitros de quimo al duodeno por el esfínter. Fases gástricas. Los receptores sensoriales se activan cuando los alimentos llegan al estómago y activan mecanismos neuronales y hormonales para que continúe la secreción y la movilidad gástrica. Estos impulsos causan ondas de peritarismo y continúan estimulando el flujo de jugo gástrico. Fase intestinal. Esta fase se debe a la activación de receptores en el intestino delgado. Páncreas. El páncreas se compone de pequeños grupos de células epiteliales y glandulares, de las cuales casi 99% están dispuestos en grupos llamados acinos, que constituyen la porción exocrina de las glándulas. Jugo pancreático es un líquido transparente incoloro formado en su mayor parte de agua, algunas sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas. Hígado y vesícula biliar. El hígado se localiza en el plano inferior al diafragma y ocupa gran parte del hipocondrio derecho y una porción del hipogástrico de la cavidad abdominal pélvica. La vesícula biliar es un saco en forma de pera, situado en una depresión de la cara posterior del hígado.